Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Hoy vamos a retomar los temas que hemos hablado en los últimos videos, que es la ontogénesis del aparato psíquico, y vamos a hablar también sobre el desarrollo del yo, la diferenciación con el objeto y con el ello, y todo eso conjuntamente con el surgimiento de las pulsiones. Isabel. Perfecto. Este, Habíamos hablado de primera y segunda oral. Creo que lo que no explicamos es que todas las pulsiones nacen apoyadas en la necesidad de mamar, la necesidad de hacer pis, la necesidad de defecar. Este, pero estas necesidades siempre se satisfacen y se les presta la atención de los padres, es decir, están libidinizadas por la mirada y la atención de los padres. Muchos autores, por eso, han llamado apertura de las zonas erógenas, porque si bien la necesidad es interior, esta constitución de la zona erógena es siempre en interacción con el objeto, aunque en la primera oral, como bien explicamos, ese objeto no sea reconocido como tal. Se necesita el juicio del semejante que ocurre en la segunda oral. La apertura de zonas erógenas que van constituyendo a las pulsiones, por ejemplo, pulsión oral de succión, pulsión oral canibalística, pulsión de micción, van constituyendo a la sexualidad de la función sexual que en 1920 va a ser diferenciada esta sexualidad de la sexualidad de la pulsión eros. La función sexual que va a culminar en la constitución de la genitalidad hacia el complejo de Edipo. Constituye muchas pulsiones. Freud nombró algunas. Nosotros estábamos diferenciando en la segunda oral la diferenciación objeto, una costrita sobre el ello, que es el yo que hace el juicio del semejante, y es el yo que va a ir creciendo con identificaciones primarias y con procesos
intelectuales que complejizan al juicio del semejante. A su vez, el ello también crece con la constitución de pulsiones. Freud menciona el sadomasoquismo, no solo el amor y el odio son afectos constitutivos, sino que para Freud el sadomasoquismo también es una pulsión temprana. Por ejemplo, el sadismo dentario ya es una pulsión de la segunda oral. En la medida en que avanza no solo persiste la dialéctica eros-muerte, por ejemplo, en la pulsión sadomasoquista, el polo sádico tiene un predominio de pulsión de muerte. El masoquista también, porque es una vuelta contra sí mismo, de la pulsión de muerte, que es la pulsión destructiva. Esto nos tiene que hacer comprender que la sexualidad pulsional no es toda amor. Está siempre en intrincación, construcción, destrucción. Y tiene avatares como la vuelta contra sí mismo, que sobre todo la considero en la pulsión sadomasoquista. Quizás en la pulsión voyerismo, exhibicionismo, que también es muy temprana, aparece indiferenciada en el encuentro de miradas madre-hijo, y después se va diferenciando en el placer de mirar y el placer de ser mirado. Freud plantea en escritos tempranos, pero ya posteriores a 1900 y muy anteriores a 1920, una dialéctica del amor y el odio como si fueran pulsiones. Esto lo quiero revisar para los que lean escritos de la etapa de la metapsicología, porque el amor y el odio, aunque lo diga Freud anteriormente a 1920, el amor y el odio no son pulsiones, son afectos. Y los afectos son una categoría diferente a las pulsiones. Les quiero recordar que las pulsiones
son representantes de fuerzas corporales que tienen fuente, objeto, meta y fin. Eso no corresponde a los afectos. Los afectos van a tener un desarrollo teórico, inhibición, síntoma y angustia a través del afecto que más lo preocupó a Freud, que es la angustia. Yo creo que la angustia merece por sí misma una ontogénesis y de hecho paralela a la ontogénesis del aparato psíquico, a la ontogénesis de las pulsiones, hay una ontogénesis de los afectos fundamentalmente modelizada por la angustia. Hay angustia originaria, que es la angustia con la que respondemos al nacimiento. Hay angustia del destete, hay angustia, temor a la pérdida de objeto, angustia a la pérdida de las heces. Ahí estamos en plena etapa anal. La etapa anal es una etapa muy importante donde se dan esta angustia, que es un afecto, pero además una serie de transmutaciones de las pulsiones que cambian representaciones en sus objetos sí pulsionales. Por ejemplo, la barra fecal puede ser un objeto en sí mismo narcisista, en tanto se lo considera un aspecto valioso que pierde el cuerpo, que es una producción del cuerpo. Y muchos nenes hacen una ecuación: barra fecal, producción de un nene. Es decir, antropomorfizan a la barra fecal. Este es uno de los avatares de la Vorstellung Repräsentanz de la pulsión anal. Y es un antecedente del pene, en tanto la pérdida de la barra fecal puede ser un antecedente de un pedazo del cuerpo que se pierde, que va a ser antecedente representacional del temor a la pérdida del pene. La etapa anal, por supuesto, tiene una evolución en la representación del yo y la representación
del otro. Lo que no dije es que desde que se construye la representación del semejante, hay una dialéctica que clínicamente tenemos que considerar siempre, tanto como la dialéctica Eros-muerte, que es la dialéctica libido objetal, libido narcisista. Durante toda la vida, inconscientemente, a veces conscientemente, hacemos inversiones libidinales para el yo y para el objeto. Yo creo que actualmente esa dialéctica está bastante visible en rupturas de pareja, por ejemplo. Se ha hecho bastante evidente que ya no se invierte tanta libido en los proyectos de pareja porque hay mucha libido invertida en proyectos personales. Eso tiene que ver con una sociedad individualista. No lo digo en términos críticos, porque corresponde a la época que nos toca vivir, que tiene un desarrollo de la individualidad con cosas muy buenas y algunas cosas malas. Yo no sé cuánto tiempo No, tenemos tiempo. Sí. Te quería comentar algo y preguntarte. Entonces, hasta ahora lo que venís escribiendo es cómo el yo, por decirlo de alguna manera, administra una economía libidinal, Sí. controlando cuánto, como decías vos, cuánto le da al objeto, cuánto deja de él mismo por el objeto, o bien cuánto conserva en detrimento de darle algo al objeto. A mí me gusta decir invertir. Sí, yo para no repetir tu palabra. Pero hablando de economía. Sí, hablando de economía, porque es una economía libidinal. ¿Cuánto invierte en el objeto o los objetos y cuánto invierte en sí mismo, sus deseos, sus proyectos? Bueno, toda inversión hay que administrarla también. En ese Exactamente. sentido, creo que es la tensión que siempre hay, como también decía Alice en algún momento, entre el objeto y el yo, la tensión constante que hay a lo largo de la ontogénesis. Sí, hay Creo una que tensión. parte de esa tensión constante. es lo que vos comentabas la semana anterior, cuando el yo se identifica con el objeto y hay una vuelta de la libido sobre el yo, es retirar investidura del objeto, Sí. lo cual, si bien modifica, engorda al yo, no es, como vos también decías, no es dejar de amar al objeto. Al objeto. Pero hay una apropiación de cualidades y condiciones del objeto. Que se las apropia al yo. Sí, y de hecho, en el complejo de Edipo, cuando el sujeto se identifica a los padres y esa identificación es la identificación super yo, que es la identificación a los valores de los padres, es una identificación que te da una gran autonomía.
Es decir, es una identificación que produce un deshacimiento de los Claro. padres. Claro. Es despersonalizar un poco al super yo de los padres. Sí, Ya implica sí, un proceso de abstracción mucho mayor que, sí, que identificarse a un aspecto Claro. del objeto. exacto. Aunque tengas 7 años, que es la edad en que se produce, da cierta autonomía de los padres al poder hacer hasta cierto nivel juicios de valor tuyos. Y esta identificación al super yo crece durante toda la adolescencia con identificaciones a modelos sociales, valores elegidos socialmente, al grupo de pares, lo cual la identificación super yo da una gran autonomía narcisista. Claro. Isabel, estamos hablando del objeto y quiero retroceder un poco para evitar un malentendido que yo en alguna época lo he tenido. En la primera oral, a partir de la escisión primordial, se forma el yo junto con el objeto y el ello por un lado, Sí. y el objeto hostil, que es todo lo displacentero expulsado en ese objeto persecutorio. Ahora, No, pero el objeto hostil es de la primera oral, oral. sí, eso dije, sí. Ahora, ese objeto hostil, si bien llamamos objeto, estrictamente no tiene las características de objeto, Es como se va es una fantasía, fantasía, sí. como se va a formar, Y el empezar a yo formarse, también. también es una fantasía. Esto quería aclarar bien. Las características del objeto, representación de objetos se forma en la segunda anal, en la segunda oral. Por eso en la segunda oral es el juicio del semejante. Claro. Me parece Que es la importante diferencia yo-objeto. Me parece importante porque estrictamente no es objeto en la primera oral, ya que está formado, como decís, por fantasías de todo lo displacentero del propio cuerpo y del objeto de la madre. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. estrictamente Sí, el objeto sí. comienza como representación en la segunda oral. El objeto objetivo. Exacto. Sí, el objeto objetivo. Pero es importante que el primer objeto sea un campo hostil y odiado. Porque nos marca como que el primer narcisismo es absolutamente placentero. Nos marca un inicio de huevo narcisista que expulsa a todo lo malo. Yo creo que es la única manera de sobrevivir, me parece. Sí, puede ser. En esos momentos sí. Y sí, en ese momento. Sí, porque no por nada Melanie Klein la llamó esquizoparanoide. No Freud, pero Melanie Klein sí. Y te puede explicar psicosis muy regresivas o personas que regresan a puntos muy arcaicos donde hacen esa división, ¿no? Yo soy todo lo bueno y lo exterior es todo Pero lo malo. ¿por qué remarcas que es tan importante que haya la conformación de un objeto al que se odie? Por las regresiones que veo en mucha gente. Ponele el pensamiento fanático. Claro. El pensamiento fanático regresa a esa etapa.
lo mío es totalmente bueno, lo otro total. Sin ir a la psicosis. Aún sin ir a la psicosis, sí. Bueno, por eso regresó. Hay justamente. rasgos de ese tipo de pensamiento dualista que se puede ver en muchos fenómenos psíquicos. En la masa, En la masa cuando es fanática. cuando es fanática. Entonces, el odio como afecto constituye un engranaje, un elemento muy importante en la constitución y evolución del aparato psíquico en esa primera oral, ¿no? Eso es lo que dijimos cuando Sí. dijimos que no éramos cristianos. Exactamente. ¿No? Porque Tiene un papel estructurante. estructurante, sí, sí, sí. Ahora, Isabel, mencionaste hace un rato que esa costrita que se iba formando, que era el yo, ya entrando en la segunda oral, y quería preguntarte acerca de la relación que hay entre lo que puede hacer esa costrita, que es el yo en esos momentos, respecto de el surgimiento de lo pulsional y respecto de este acto intelectual que es el juicio del semejante. Ajá. El yo como esa costrita. ¿Qué puede hacer como dice Freud, ¿no? Como vasallo del ello? ¿Qué puede hacer con las pulsiones? Todavía poco. Claro. Y Freud habla, a mí me gusta más la primera teoría de la perversión de Freud que la segunda, que es la de la desmentida. Y en la primera teoría de la perversión, Freud habló de que el yo era un yo complaciente, impotente al avance de la pulsión. Por ejemplo, las pulsiones canibalísticas, como vos señalabas, Claro, en el caso de cierto claro, canibalismo dentario. Claro. Pero bastante hace al frenar la alucinación inicial, por ejemplo. Bueno, ese es el gran adelanto. Claro, es importantísimo. Importantísimo, pero fíjate un bebé de la segunda oral, ¿qué hace con sus pulsiones? Poco. Hace poco. Llora. Llama. Reconoce a su mamá, pero llama, llora. Sobre eso quiero enfatizar. O sea, hay relación entre eso poco que puede hacer con el avance pulsional y el acto intelectual que también puede hacer en esa etapa respecto de un semejante. Sí. Si por algo para de morder, por ejemplo, Claro. es porque va reconociendo intelectualmente a la madre. Sí, la extraña, teme perderla, llama, pero es un nene que está por cumplir un año. Yo realmente creo que hace bastante ese yo costrita, Sí, sí. de acuerdo a la etapa en la que está, ¿no es cierto? Sí, sí. Aprende a hacer bastante por su evolución. Todos vamos aprendiendo bastante, pero es un nene chiquito. Claro. Y ahí, en el avance de la diferenciación con el objeto, va también sobreinvistiendo pulsiones y reorganiza para alcanzar la etapa que vos venías describiendo como la etapa anal, en donde ya las angustias son diferentes, porque hay una organización determinada de lo pulsional que adquiere una significación particular. Ya en etapa anal es un deambulador, camina, ya manipula, ya tiene desarrollo de las pulsiones sádicas y de poder. La pulsión de poder, sí,
poquito a poco se ha ido desarrollando la pulsión de saber, Claro. a la cual yo le doy muchísima importancia, que un bebé sea curioso, Claro. que quiera saber. Eso es muy importante. Ahí converge, en esa pulsión converge el dominio, converge el voyerismo, Claro. La destructividad, aunque Sí. no al servicio netamente de goce sexual. La destructividad, digamos, Es que todo la es manipulación. curiosidad, sexual. claro. Todo es sexual. La pulsión de saber es sexual, porque está el goce sensual de la manipulación de los objetos, y eso es sensual, es un goce sensual. La manipulación de los ositos, los juguetes, la curiosidad sexual infantil es el antecedente de la pulsión de saber. Claro. Del mismo modo De conocimiento. que la pulsión de dominio, que está muy asociada, es un antecedente de la pulsión de saber. Eso quizás a alguien no le guste mucho, pero saber es poder, y tiene que haber desarrollo del deseo de dominio, de manipulación de los chiquitos, para que tengan deseo de saber. Es bastante común escuchar cierta forma de retobarse contra el saber, porque no le gusta que le impongan cosas. Por A algunos. ejemplo, o demasiado cercenamiento. Está bien que no podés dejar que toquen la vajilla, pero tienen que toquetear algo, Claro. tienen que abrir puertas, interesarse por la casa, además de sus juguetes, ¿no? Bueno, parte de con lo que tiene que lidiar el yo en esas instancias entonces es con el avance pulsional y también con el control, lo que puede vivenciar como control o como invasivo las provisiones de aquellos que los cuidan. Claro, se lo va controlando. claro, desde luego. Que le meta los dedos en Ahí, el enchufe y demás. en la etapa anal, en que son deambuladores, todos los psicoanalistas reconocen antes de la prohibición del incesto las primeras prohibiciones que hay que ponerlas. Ahora, en todo esto que estamos diciendo, además, hay que pensar en la participación esencialmente de las superpulsiones eros y destructividad, Sí. de acuerdo a las metas complejizantes o descomplejizantes que impriman a las representaciones, ¿no? Claro, Por ejemplo, en la segunda oral, la participación de destructividad, de muerte, sería volver a fusionarse con el objeto que recién nace en la segunda oral. No te entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo volver a...? Claro, en la segunda oral hay una separación del yo y el objeto, una tendencia a asimilar el objeto, incorporárselo, fusionarse con el objeto. Caníbalístico. No es fusionarse, es comerlo. Sí, es comerlo. Yo decía fusionarse porque sería un retroceso a la primera oral. No, fusionarse es fundirse. Claro, pero no es una posibilidad de... Comerlo es una variante. Sí. Es una variante. Y eso de comerlo es obra de la pulsión destructiva. Sí, desde ya. Quizás sea empujado por la intención de incorporarlo. Claro. Que no es lo que fusionarse. De hecho, dice Freud
que toda identificación tiene un sesgo Claro. canibalístico, porque toda identificación, aunque no destruyas al objeto, te lo comiste. Claro, algo del objeto como Algo te lo comiste. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, no sé qué les parece a ustedes, si es suficiente por hoy, ya llevamos Por mucho hoy, rato, que sí. por así hoy que sí. continuaremos sobre estos temas y sobre la ontogénesis del aparato psíquico desarrollando. Siempre ontogénesis. Por ahora va a ser siempre El ontogénesis aparato. entonces. Sí, que- Bueno, nos vamos despidiendo entonces. sí. No se olviden de suscribirse al canal YouTube Freud Desconocido, dejen sus preguntas, sus comentarios, así que bueno, nos vemos la Las próxima. preguntas son muy importantes. Sí, por ahí a veces nos demoramos un poco en responderlas, pero estamos atentos a ellas, así que Sí, bueno, nos vemos la próxima. hasta Chao. la Chao. próxima.